Hola, hola talento, bienvenidos. Inaugurando vivos por acá, escuchando a Rosana, que me lo envió una consultante con su tema Sin Miedo. Hola Jessica Lee. ¿Qué tema que tenemos hoy para conversar? Vamos a conversar de los miedos. ¡Ay, qué lindo! Desde Puerto Rico. Bueno, vamos a conversar de los miedos y qué mejor pregunta decir cuánto te limitaron esos miedos, qué posibilidades, qué oportunidades te acercaron, qué cosas no hiciste por miedo. Vamos a charlar de todo esto. A ver, la voy a ir activando a nuestra invitada de honor. Ahí. Tenemos una coach de fortalezas hoy. ¡Qué interesante! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Bienvenida, Argentina! ¿Cómo estamos desde el otro charco del mundo? Muy bien, acá con frío. ¿Cómo estás vos? Pues mira, acá con el calor. ¡Qué envidia, qué envidia! No, que hemos pasado la semana pasada una semana muy complicada con mucha calor y algún que otro incendio. O sea que ahora que se ha calmado un poquito, mejor así. Ay, qué bueno, sí sabía que la semana pasada estuvieron Mm, complicados. Bueno, sí. Ivette, el espacio es todo tuyo, te voy a dar total libertad para que te presentes y nos cuentes quién sos y después te voy a hacer una pregunta más. Pero bueno, contanos, ¿quién sos? Pues mi nombre es Ivette y trabajo como psicóloga y coach experta en fortalezas y ayudo a las mujeres, pues a esas mujeres que no se creen capaces, que no se creen que son suficientes, no creen al fin y al cabo en ellas mismas, pues a descubrir sus fortalezas para ganar confianza y al final vivir una vida en calma, tranquila, en coherencia. Ay, qué bueno. ¿Y qué son las fortalezas? Se me ocurrieron un montón de preguntas antes de empezar a hablar de los miedos. ¿Qué son las Pues mira, fortalezas para vos? las fortalezas es algo que ya tenemos todos. Es diferente a lo que es el talento, que el talento sí que hay que diferenciarlo, que es algo innato. Y precisamente el talento forma parte de la fortaleza. La fortaleza es algo que se puede desarrollar, es algo que se puede practicar, es algo que es a base de aprendizaje. Y las fortalezas es aquello que nos da energía para conseguir nuestros objetivos. Las fortalezas nos ayudan a creer en nosotras mismas, en ganar confianza, en reducir los niveles de estrés y ansiedad, en mejorar las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en consonancia, en coherencia, realizando aquello que tanto te gusta, aquello que te apasiona, aquello que te vibra, te es más fácil hacer las cosas, entras en flow, el tiempo te pasa rapidísimo, lo disfrutas un montón, no te es difícil pero tampoco te aburres y entonces eso, pues dices, ostras, esto lo he conseguido y otra cosa más y quiero más y quiero más y vas sacando al final, vas descubriendo tus talentos también. Me hiciste acordar dijiste sacando un poco más, y tenemos una anécdota en común, que si te parece al final la contamos. El efecto ¡Sí! cebolla, lo contamos al final, para ¡Sí! los que se queden al final se van a enterar. ¡Quédate! Y vais a saber qué es el efecto cebolla. Vamos, al final haceme acordar que lo cuente. Vale, Y te pregunto, ¿cuál es tu miedo? Así ya empezamos a entrar en el tema. Hoy, si vos tendrías que definir cuáles son tus miedos. el miedo principal a día de hoy es el miedo a equivocarme. Y dices, wow, y ve, teniendo tu propio negocio, aparte de la marca personal, también doy formaciones a empresas y también soy cofundadora de una comunidad de mujeres empresarias y emprendedoras de mi ciudad. ¿Cómo es posible que tienes miedo de equivocarte? Pues sí. Y siendo psicóloga, pues también, porque soy humana. Es algo que tenemos que tener muy claro, que todas y todos somos humanos. Entonces tenemos nuestros momentos mierdes, que digo yo. Y mi mayor miedo es a equivocarme debido a mi perfeccionismo y mi autoexigencia,
de querer hacer lo mejor, ya no en tanto en cuanto de quedar yo bien, que también obviamente el ego hay que trabajarlo también, sino el poder llegar a los demás, el poder ser yo la persona escogida que pueda acompañar a transitar este viaje de autoconocimiento, en poder hacer las preguntas poderosas para zarandear las mentes, en poder ofrecer esas técnicas y herramientas. Es más el foco hacia los demás que pueda ser yo útil y que debido pues a mí, aunque sea mi formación, pero también mi experiencia por haber pasado por aquello mismo, pues que me equivoque, no pueda ayudar a la otra persona, aunque a veces también influye el que no se deja, pero desde mi realidad, mis pensamientos negativos y creencias, decir que, ay, no he sido yo suficiente, en que me he equivocado, y a veces, no tanto ya, sobre todo al inicio de emprender mi propio negocio, es lo que me bloqueaba a ir posponiendo y procrastinando el hecho de lanzarme con mi propio negocio. Claro. Pensaba, ¿no? Te escuchaba y digo, bueno, esto de la autoexigencia y aprender a ser autocompasivos, ahí es todo un universo. Y esto del miedo a equivocarme tiene mucho que ver con el ego. Y el otro día leí una frase que me encantó que decía que un mal día para el ego es un buen día para el alma. Y bueno, el error tiene que ver eso, ¿no? Con reconciliarnos con nuestra alma y ahí ver qué es lo que hay. Pero bueno, entrando al miedo, fue muy, muy cómico porque cuando le pusimos el título, las dos coincidimos en que no existe ninguna magia y no hay que derribar miedos, pero hay mucho para hacer. Y contame, Ivette, cuando vos tenés ese miedo a equivocarte, ¿cómo? Bueno, yo un poco, la invitación era que esto lo escuché en la película Secretos de Amor, que la madre le dice al hijo, el secreto de los valientes es que tienen miedo e igual lo hacen. Entonces, con tu miedo a equivocarte, ¿cómo lográs igual avanzar, ser esta mujer que lleva un negocio adelante, que lidera otro equipo de mujeres? ¿Cómo lidias con este miedo que evidentemente tenés claramente identificado, que es el miedo a equivocarte? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Viste? Ahí empieza la magia. Todos queremos contar. Esa es la magia, exacto, esa es la magia de la transformación, de ver el proceso. Así que lo siento, chicos, chicas, mujeres, hombres, no hay una varita mágica, no estamos aquí para facilitaros, decir, tienes que hacer esto o lo otro. No, no, al contrario, tenéis que encontrar vuestro camino, al igual que yo he encontrado el mío para hacer frente a ese miedo a equivocarme. Sobre todo, el primer paso es darte cuenta y permitirte, ¿vale? Porque nos han educado, yo no sé cómo es aquí la educación allí en Latinoamérica, pero aquí en España, lo de poner las emociones desagradables debajo de la alfombra, como el polvo, y así no se va acumulando y no se ve, es como algo, a grandes rasgos, como algo común, como que molesta, ¿vale? Que siempre tenemos que estar, pues, contentos, contentas, felices, y no tenemos el derecho de pasarlo mal, ¿vale? De transitar, y al final lo que hacemos es bloquear esa emoción e intoxicarnos nosotros mismos. Entonces, el hecho de darte cuenta, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque el miedo partimos, Tania, de que es quien nos reta, es quien nos motiva, es quien nos pone el foco a dónde trabajar. No viene a putearnos el miedo, no viene a jodernos, a hacer la joda o algo así, ¿no? Es vuestra expresión o algo así. Sí. Es el que pone el reto. Entonces, el darte cuenta para pararte y decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Aquí entran los pensamientos negativos frente a esa situación que puede ser compleja, difícil. Yo no digo que no, pero párate un momento a ver qué es lo que te dice ese miedo, qué hay, ese diálogo interno, ese pepito grillo que lo que nos hace, si lo dejamos suelto a su libertad, es que nos autosabotee más, al final nos autosaboteamos. Dar permiso a la sensación, porque ya sabemos, a la emoción, ya sensación y emoción, ya sabemos que el miedo es una emoción básica, pero también hay otras emociones que acompañan al miedo. Yo tenía, por ejemplo, identificado mucho la rabia. ¿Por qué? Porque yo era consciente que me estaba autosaboteando, bloqueándome yo misma y permitiéndome con este ruido mental de
y si te equivocas, y si piensas que piensan que eres una mala profesional, es que qué estás haciendo con tu propio negocio, vas a quedar mal, ese grillo que decía. Si no me permito esa emoción de reconocer la rabia, y que la rabia a la vez es la emoción que te da ese chute, esa energía, ese golpe en la mesa de decir, hasta aquí, tiramos para adelante, estaría, pues a lo mejor tú y yo no nos conoceríamos ni estaríamos haciendo este directo en este momento. Totalmente. Y cuando ya tienes toda esta información en la mesa para darte cuenta, para tomar conciencia, ahora es el momento de ¿qué haces con esta información? ¿Qué hago? Yo ya sé que tengo estos pensamientos, sé que tengo estas emociones asociadas porque estos pensamientos me los crea. ¿Qué acción quiero crear también? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me sigo quedando bloqueada? ¿O estoy hasta las narices y decido, pues aún con miedo, cojo de la mano, lo miro a los ojos y vamos adelante? Y entonces también te das cuenta que no es tanto. Claro. El miedo que nos creamos nosotros o nosotras es irreal, son pajas mentales. El único miedo real es el que una vez en el taller que os comentaba a vosotras, es cuando estás en la Amazonas, en cualquier bosque y ves un oso o un león. Eso sí que es miedo real. O que estás en un acantilado. Eso es miedo real. Lo demás lo creamos nosotros mismos. Claro. Yo siempre a los consultantes le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Como empezar a ponerle voz a tanto imaginario que hay detrás del miedo, cuanto más lo puedo materializar. Contame vos con tus consultantes, ¿no? Viene una persona y te dice, mira, Ivette, quiero desarrollar, me parece que confío en mí, en mis fortalezas, quiero desarrollar este negocio, tengo estas ideas, pero tengo miedo, por ejemplo, a exponerme, a hablar en público, a hacer un vivo, a todo lo que implica hoy conocerse de esta manera, hacerse conocido de esta manera digital. ¿Cómo empezás a trabajar ese miedo? ¿Qué es lo que empezás a hacer con ese consultante? Hagamos como, yo soy esa persona, ¿no? Esta mujer que se acerca y te dice, mira, tengo ganas de todo esto, pero tengo miedo al qué dirán. Ese es un miedo interesante, ¿no? El miedo al qué dirán los otros. La dirección es la misma. Allí empezaría a hacer las preguntas poderosas de, primero, el darse cuenta de cuál ha sido la peor experiencia ante un miedo al que dirán, ¿vale? Para ver si es tan real ese miedo y también para, desde mi realidad, ver cuál es la suya, cómo vive y experimenta las situaciones difíciles. Porque no es lo mismo a lo mejor que a ti te digan, ay, yo qué sé, la voz que tienes no me gusta. Y a ti no te ofende porque es tu voz y punto. Y a mí la voz sí, entonces la quiero cambiar. El darse cuenta es que repetir lo mismo. El tema de los pensamientos. También el saber cuáles han sido sus historias, sus experiencias. Porque en mi caso, yo también uno de mis miedos que he tenido era el miedo al que dirán, porque yo en el cole con 12, 13 años, en plena pubertad, pues a mí me hicieron bullying. Y eso a mí me marcó muchísimo, que si yo era la más alta de la clase, el vello que tenía en mi cuerpo, etc., etc. Yo he estado muchos años viviendo la vida de los demás, tiñéndome el vello al máximo posible siendo pequeña, ojito con lo que digo, dejo de decir, ojito con lo que decido o dejo de decir. Entonces, todas estas experiencias, que algunas de las creencias son heredadas, que es en nuestro núcleo familiar, nuestros referentes, que padre, madre, sobre todo nuestra madre, y aquí referente a nuestra madre, el niño o la niña perfecta, el tener que ser el niño o la niña perfecta. Todas estas experiencias influencian. Cuando influencian es que se crea una realidad y tú sabes que esa realidad es a base de esas creencias y pensamientos negativos. Y a base de esas preguntas es que la propia consultante, clienta que decimos aquí, detecte qué es lo que ha interiorizado, aquello que no se ha cuestionado nunca hasta el momento porque lo veía algo como normal o lo había normalizado, para poder empezar a trabajar. Porque si queremos enfocarnos de, vale, tengo miedo a lo que dirán y quiero grabarme y exponer a la persona a grabarse, no.
No, eso no va a funcionar. Aunque le digas, ensaya con el espejo, ponte un guión, hay que trabajar lo que hay detrás, porque la metáfora que utilizo mucho, Tania, es el iceberg. Cuando me vienen en el motivo de consulta de me quiero grabar y no soy capaz, ese es el pico de lo que se ve. Ahora, todo lo demás, esos pensamientos, esas creencias, esas emociones, es lo que se tiene que ir trabajando y se tiene que ir de arriba a abajo, de fuera hacia adentro. A partir de aquí, ver con esas preguntas, wow, eureka, las mujeres en mi caso con las que trabajo, darse cuenta de decir, ostras, esta pregunta, lo que me dicen, esta pregunta nunca me la habían hecho, nunca había pensado en esta posibilidad. Y es ir tirando de ese hilo como un ovillo, como un gatito que tira del hilo, pues es tirando de ese hilo, es el que te permite que ella misma llegue al fondo de todo. Y ella misma tome la decisión. Claro. Que al final es, vale, tengo este miedo, a lo mejor de esto estaba haciendo esto, y al final tome la decisión de grabarse aun teniendo miedo. Porque que levante la mano que no ha tenido miedo la primera vez que ha hecho un directo, una grabación para YouTube, a lo que sea. ¿Verdad? Tal cual. Pero, ¿y qué es lo que a ti te ha ayudado? Seguramente un proceso de autoconocimiento. Es imprescindible. Dime. Sí, y me encantó esto que dijiste, ¿no? De ver los miedos, darle la cara al miedo, porque si no, cuando hablaba se me configuraba esto de tratar de esconder a un elefante abajo de una alfombra, ¿no? Por más que no lo mire, que no le vea la cara, está. Y peor, porque al no verlo, al no escribirlo, al no materializar, al no dibujar, al no ponerle cuerpo a ese miedo, más grande se hace, toma tamaño fantasma, ¿no? Empieza a ser como algo que me rodea, que no sé qué dimensión tiene, no sé qué color, y entonces cuando yo lo puedo, como bien vos decías, cuando le puedo poner palabras, experiencias, vivencias, comentarios relacionados, cuerpo, nombre, ahí empieza la real gestión, ¿sí? Y ¿hay algún miedo que vos hayas identificado que te hizo perder oportunidades o que vos decís, acá no actué por culpa del miedo? Y también si vos registraste que eso lo podrías haber gestionado de otra manera. Sí, primero quiero hacer un inciso o para pensar, cuando tú has dicho que también es lo que trabajas, el hecho de dibujar, hay gente que escribirá y que es terapéutico la escritura y otro dibujar. Y yo te pregunto, Tania, cuando son los niños, cuando tienen esas pesadillas, muchos psicólogos, compañeros o compañeras mías, una de las herramientas es dibujar esos miedos, esos monstruos. ¿En qué momento perdimos esa conexión, esa necesidad de dibujar, recortar y tomártelo como esa parte de juego, de decir, mira, he dibujado un monstruo, pues sigamos con ello? ¿En qué momento nos hicimos adultos y dejamos a nuestro niño o niña interior apartada? Y eso Bueno, es lo que acarrea esos miedos también. de hecho, me traes algo muy interesante, que es que, bueno, yo fundé Factor Humano, que es una consultora en recursos humanos, y ahora estoy desarrollando mi marca personal hace escaso 2 meses. Y cuando tuve que empezar a escribir contenido, yo tenía el miedo y la creencia arraigada, primero de que no era buena para escribir, y segundo, de que iba a ser cuestionada, iba a ser criticado, y el miedo al que dirán. Y cuando empecé a escribir, porque empecé a preguntarme, ¿cuánto hace que no escribo? Y la verdad que me pasaba eso, ¿no? No escribía desde que había ido a un taller literario hace muchísimos años. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta de lo terapéutico, de cuánto había, más allá del pensamiento, de poder bajar todo eso a un papel, a algo que salga del terreno de este que hablábamos, ¿no? Del consciente inconsciente y poder manifestarlo en algún espacio, ¿no? Bueno, creo que lo mismo nos ocurre con los miedos.
totalmente. Contame, Ivette, ¿algún miedo que te haya paralizado, que vos decís, ay, si hubiera elegido la valentía, si hubiera elegido conquistar los miedos, como decía Mandela, la historia hubiera sido otra? Em, yo creo que se repite mucho. Durante mucho tiempo tuve el miedo al que dirán, y entonces eso fue antes de hacer mi propio proceso, que eso ya van más de 6 años, 8 años, creo. Y entonces, claro, cuando tienes miedo al que dirán, dejas de vivir tu propia vida para vivir la de los demás. Dejas de ser la actriz principal para ser la actriz de reparto o el actor. Con todos los respetos, si es que es eso lo que tú escoges, que aquí está la diferencia, ¿vale? Con el miedo al que dirán, a lo mejor he dejado de mostrar partes de mí de, a lo mejor más recientemente, de la parte más divertida o la más payasa que yo tengo, miedo a que puedan pensar de que soy menos profesional o que no sé, que tengo que solo hacer ver la parte responsable, formal, profesional, etc. etc. Con el miedo al que dirán, me he callado muchas cosas. Con el miedo al que dirán, seguramente he dejado de perder a gente fantástica como pareja o como rollito, no sé lo que hubiera sido, si no hubiera tenido ese miedo de decir, ay, es que si te ven con este chico, es que claro, este chico no vale la pena contigo. Sí que he dejado muchas cosas, sí que he estudiado lo que he querido estudiar, aunque después me he ido formando en tema de coaching para ampliar y demás. Eh, y miedo al equivocarme, yo creo que han sido los dos miedos que han ido mucho de la mano. Um, con el miedo a equivocarme es lo que he comentado, el posponer, el emprender y el crear en mi propio negocio. Por ejemplo, también el miedo a equivocarme de adolescente, cuando hacía bachillerato, que bachillerato es 16 años o 18, quería irme al extranjero a estudiar inglés, a aprender tal y que cual. Pero claro que tenía miedo a equivocarme, además aquí también había miedo a la soledad, que esa es otro de los miedos, que al final lo hice cuando tuve mi crisis existencial. A los 28 dije, me voy un año a Edimburgo y a tomar viento a todo y a todos. Hice una huida hacia adelante. O sea que un poco de todo. Yo creo que no hay uno, creo que puede haber uno que predomina, pero dependiendo del momento vital en que estés, pues como que están en mayor o menor medida a todos presentes. Claro. Y me parece interesante esto que decías, ¿no? ¿Por qué aparece el miedo? ¿Por qué el miedo es una emoción básica? Y desde las neurociencias sabemos, y si lo hacemos foco en el cerebro triuno, ¿no? Estos tres cerebros, es que el cerebro reptiliano es el tálamo, el cerebro límbico, donde está la amígdala, y que son los mamíferos, y lo que nos diferencia a nosotros es el neocórtex, que es el tercer cerebro. Y por una cuestión de circuitos internos y de conexión rápida, primero sentimos y después pensamos. Entonces, bueno, por ahí lo que vos nos venías diciendo lo llevaba con la correlación a las neurociencias, esto de decir, bueno, la emoción está, el miedo está, la amígdala nos avisa, este cerebro límbico nos avisa que hay un miedo. La idea es cuando empezamos a conectar con las emociones, con la experiencia, a escribirlo, a nombrarlo, a ese miedo, ya lo llevo al neocórtex, que es la parte que nos permite entrar en estado de mayor conciencia y ver que quizás ese miedo no es tal, sino que es un imaginario. Ahí Celia dice, todo hemos dejado de cosas por el que dirán. Entonces, Ujú. decir, bueno, ¿cuánto hay en el que dirán? Y cuando yo empiezo a racionalizar, entro en ese tercer cerebro, que por suerte nosotros los humanos lo tenemos y es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos y lo tenemos para usarlo, ¿no? Y me acordaba de una investigación que decía que, bueno, que ponían a los bebés, seguramente vos la has visto en psicología, en plataformas transparentes y oscuras, porque un miedo básico es a la altura, y cuando el bebé se gateaba, intentaba siempre ir a la plataforma oscura.
y lograba ir solamente a la transparente cuando del otro lado aparecía la madre, en el 80% de los casos, lograba atravesar la plataforma transparente porque del otro lado aparecía la madre como signo de confianza. Entonces, podríamos decir que la llave, el llavero del miedo es la confianza y cómo se desarrolla la confianza a tu criterio. Por supuesto, es una de las llaves es la confianza y eso te la da un proceso de autoconocimiento donde te cuestionas y donde haces. Yo abogo mucho por el tema de acción, accionar, mover el culo, dar el primer paso, precisamente por eso, porque es el que te hace salir de ese bloqueo, el que vuelve a reactivar, el que sube la energía otra vez. Date cuenta que en uno de los momentos anteriores que hablábamos te comentaba que la importancia de las experiencias vividas, sobre todo de 0 a 7 años, con nuestros referentes y sobre todo con nuestra madre. Y aquí con el ejemplo que acabas de poner, Tania, es un fiel reflejo porque somos bebés, en algún momento tenemos alguna conciencia de que dependemos de alguien, entonces nuestro referente, la madre, normalmente es nuestra figura de seguridad y de confianza. Según el vínculo que se cree, si hay esas madres más autoritarias o esas madres mucho más libres o esas más asertivas, así iremos creciendo nosotros. ¿Qué pasa? El ser humano aboga y busca ser amado, Tania, en todas las formas. Cada uno tiene sus formas. De allí la necesidad de pertenecer. La necesidad de pertenecer a un grupo, de ser querido, de ser valorado, de ser reconocido. Y siempre nos moveremos ante este valor relacional. Tú actuarás de una manera para sentirte que perteneces o reconocida y yo actuaré de otra manera según mi realidad y mis experiencias. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a hacer un paréntesis de decir, ostras, es que a lo mejor hay muchas mujeres o hombres que nos están viendo o nos van a ver y dicen, ostras, que claro, mi relación con mi madre, sobre todo mis padres eran así, así. Ojo, siempre los padres han hecho lo mejor que han sabido con lo que sabían ellos y desde el amor. Partiendo de eso, de que a lo mejor tenemos esas heridas, que en mi caso yo tenía una relación no os diría tóxica, pero sí muy dependiente de sobreprotección de mi madre hacia mí. Allí radica mucho mi falta de seguridad, mi falta de autoestima y mi miedo al que dirán. Yo hacía todo aquello que creía oportuno para sentirme querida por mi madre, aceptada y ser la niña perfecta. Así que la confianza, el constructo de autoconfianza, que es diferente al autoconcepto, es imprescindible. Y es un trabajo continuo, Tania, para llegar a tener una autoestima sana, que es diferente a una alta o una baja, porque una alta es sinónimo también enmascarar una autoestima baja. Y una autoestima sana es un concepto inestable en el sentido de que una vez que lo tengas trabajado no quiere decir que, ya está, ya estoy en mi punto. No, no, porque como somos seres sociales, lo que acontece a nuestro alrededor, por mucho que nosotros nos trabajemos, obviamente nos afecta. Y yo puedo estar muy trabajada, o si no, las que nos están viendo ahora mismo, si quieren compartir qué ha pasado con la pandemia. ¿Cuántas de nosotras, a lo mejor, si ya estamos trabajadas y hemos pinchado? ¿Cuánta gente ha sentido una crisis existencial? O dile bloqueo, o dile sentirse perdido o perdida, con miedo a la incertidumbre. Y a lo mejor estabas trabajado, pero lo de alrededor no nos olvidemos que somos seres sociables y nos afecta. Me encantó esto que dijiste, porque bueno, decidimos llamar a este vivo magia, porque en realidad no existe la magia, sino, y vos ahí diste la clave que hablaste de proceso de autoconocimiento, y es algo que yo trabajo con todos mis consultantes, ¿no? Hoy hay como un apego muy grande al resultado. Quiero conseguir esto, necesito cambiar de trabajo, necesito ser feliz en el ejercicio de mi profesión, necesito como mujer conocer mis fortalezas para tener una vida de bienestar. Y nos olvidamos del proceso, de enamorarse del proceso y de cuántas herramientas nos brinda el autoconocimiento.
Yo siempre digo, ¿no? Que esto del autoconocimiento es como abrir una casa que hace muchos años que no habitas. En mi caso 40, si no hubiera hecho ningún trabajo de autoconocimiento y tendría que entrar a esa casa, ¿cómo la encontraría? Y con telaraña, con tierra, bueno, el proceso es empezar el proceso de autoconocimiento es un tiempo lógico, es un tiempo sagrado, ¿no? Como siempre Mm. digo, la naturaleza nos muestra la idea de proceso, la idea de, bueno, con la naturaleza, con una planta en su tiempo de desarrollo, con un bebé en sus 9 meses necesarios para desarrollarse. Entonces digo, con más razón, ser pacientes y celebrar y disfrutar del proceso, porque por ahí cuando tenemos un apego tan grande con el resultado, eh, y también, bueno, yo siempre lo llevo mi área de expertise, que es las neurociencias, ¿no? Pero el cerebro tiene dos objetivos: gastar la menos energía posible y tener razón. Entonces, si yo lo voy a llevar a un resultado en el cual hay mucha distancia de no tener miedo, de tener miedo a no tener miedo, eso abruma. Ahora, si yo, en vez de apegarme al resultado, empiezo a intentar, a dar pequeños baby steps, ¿no? Que me acerquen al resultado. Y también mimo al cerebro, por eso yo siempre en los procesos trabajo esto de, bueno, si logras esto, ¿cómo lo vas a celebrar? Y me Mm. miran como, no, yo nunca celebro. No tiene que ser una gran celebración, ¿no? Sino mimar al cerebro lo que nos permite es que nuestro cerebro también se acostumbre, se adapte a los intentos, sea más flexible, genere nuevas sinapsis neuronales y le guste esto de ir atravesando las capas del miedo, que si lo pienso como ir del miedo al no miedo, es un apego muy grande a los resultados y eso frustra, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Esta idea del Eh, proceso. Totalmente de acuerdo contigo porque así lo he vivido y así también lo intento transmitir y que se den ellas mismas cuenta las clientas. Claro, dices, es que tenemos un apego a los resultados, pero date cuenta que desde chiquititos, ¿cómo nos valoran? Si te Si sacaste eres un 10 en buena matemáticas, no por lo que si, estudiaste, o si te sacaste exacto, un 3, el proceso no es bueno. exacto. Son números. En gimnasia o en deportes, ¿eres bueno o eres mala? La escuela, ¿eres buena o eres mala? Y encima ponen foco en lo negativo, en las que a lo mejor estás con un 5 pelado o las que has suspendido, pero nadie se fija si tienes un 10 en plástica o dibujo artístico, no sé cómo lo decís allí en Argentina, Sí. o en gimnasia, para potenciar pues esas habilidades y talentos innatos. Entonces, cuando ya somos adultos, después de tener que tienes que tener unos estudios, tienes que tener la universidad, tienes que tener un máster, tienes que tener una casa, tienes que tener una pareja, casarte, tener un coche, 2 hijos, 2 perros, tener propiedades, porque eso es sinónimo de éxito. El éxito se ha pervertido. El éxito para ti, si yo te lo pregunto a ti qué es el éxito, es probablemente, a lo mejor igual porque tenemos un proceso de autoconocimiento, pero a grandes rasgos seguramente que el éxito es diferente el tuyo al mío. Pero nos han educado que todos tenemos que tener el mismo concepto de éxito, Tal el cual. estar aquí on top, con el mejor curro, con el mejor cargo laboral, ganando X de facturación, etc, etc. Y si no, que eres una mierda, eres débil, no vales, el miedo, aquí entra el miedo al fracaso, al equivocarte, porque no soy bueno o buena, no soy suficiente, y si no llegas es porque tampoco soy capaz. O sea, imagínate el diálogo que se está creando. Aparte que una de las cosas que a mí también me encanta en neurociencia es, siempre digo que el cerebro es vago, y ahí lo has dicho tú, porque quiere consumir el mínimo posible, de ahí la complicación o lo complejo, mejor dicho, de crear nuevos hábitos, Tal que la cual. gente lo quiere todo rápido. Como ahora día con Amazon, quiero no sé qué, me lo compro y ya Clic. está.
pues quiero un nuevo hábito, me molesta este pensamiento negativo que llevo X años y quiero uno positivo, pues mira, solo una vez cambiándolo y ya está. Y como no funciona, me frustro. Y como me frustro, me cabreo. Y como me cabreo, creo, me da vergüenza. Y entonces ya vuelta otra vez al círculo de qué mala, qué malo, que no sé qué, no sé cuánto. Ujú. Qué bueno, ahí tenemos un montón de gente que nos acompaña. Hola Marina, hola Daimé, qué linda. Vidas wow, que dice total, la valoración desde la infancia. Sí, totalmente. Esto de que a mí me pasa también las fortalezas y yo lo trabajo desde los talentos, ¿no? De que culturalmente no estamos acostumbrados si el boletín de calificaciones viene con un 10 en lengua, pero viene con un 3 en matemática, el 60% de las respuestas que hacemos fue con el 3 de matemática. Entonces, en la vida adulta, cuando tenemos que decir en qué somos buenos, nos cuesta un montón. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco foco cultural en lo que somos buenos. Y aparte parece como que tiene mala prensa al contar en qué soy bueno, porque es de Sí. vanidoso, porque es de autoestima, de falsa autoestima alta, como bien dijiste. Mm. Eh, Iria dice, atravesando las capas del miedo. Bueno, Iria, quédate que te voy a contar el efecto cebolla, que es la Por ahí, anécdota por que ahí. tenemos. Les voy a contar un poquito ahí. Y acá había una pregunta, la voy leyendo. Vidas Vos dice, el ser humano es la hostia y capaz de transformar millones de situaciones, pero no se lo cree. Nos dijeron que no teníamos poder interior y lo creíamos, pero es mentira, totalmente, ¿no? Claro, es que Oyanko, que es de Vidas Wow, Sí, es que siempre nos han enseñado a poner el foco fuera. De ahí que la culpa sea de mi jefe, la culpa sean de mis padres por educarme como me han educado, la culpa es de mi pareja por haberme contestado, por haberme dicho, la culpa es de la vida que es injusta conmigo. ¿Dónde está nuestra responsabilidad de todo esto? Porque nos han enseñado que todo es hacia afuera. Entonces, eh, encajando con el tema del proceso, eso es un proceso, aprender que nosotros tenemos nuestras propias respuestas, que tenemos nuestros propios recursos que nos ayudarán a conseguir aquello que queramos. También te digo una cosa, el speech de tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ojito, pinzas, porque a veces no se puede, Tania. Y está bien no poder. Y está bien rendirse, que es diferente a resignarse. Rendirse es aceptación, resignarse es que, claro, como mi jefe me tiene manía, pues me resigno a que me dé esta tarea y ya está. Rendición es aceptar, porque aquí interviene mucho la lucha. Yo soy muy partidaria de trabajo. Trabajar, trabajar, constancia, perseverancia, que perseverancia precisamente es una de las 26 fortalezas que tenemos. Y es importante el darse cuenta de cómo ha sido funcionando y cuestionarte si tú quieres seguir así. Porque si te quieres quedar en la queja, ay, 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 me fustigo y en el rol de víctima, no vas a moverte. De ahí también, hablando del foco externo e interno, de ahí que yo también, después de la carrera, al cabo de unos años, encontrara la psicología positiva. Porque en la carrera, como psicóloga, te enseñan a hacer diagnósticos, a ver las deficiencias, a ver las debilidades, cómo enfocarte para ayudar en las debilidades y la psicología, pues, y la psicología positiva, que tiene más de 10 años, es dentro de todo jovencita, da un vuelco precisamente a eso, a poner foco. No es el happy flower ni el Mr. Wonderful. No, no quiere decir de que siempre estás feliz, sino darte cuenta que haciendo qué, estando con quién, teniendo claro tu sentido, tu propósito, tu logro haciendo qué cosas te aportan emociones agradables para ir repitiéndolo y eso te va a crear momentos de felicidad. tal cual. Bueno, ahí Nuria, hola, Celia dice que quiere el efecto cebolla, ya se los voy a contar. Hay más sonoterapia, cómo vibra lo que decís, Ivette, así que, y también pensando en ejercicios, ¿no? A mí me encanta empezar a ponernos a prueba en esto del miedo, y desde las neurociencias, esto de, bueno, acostumbrar, a ir acostumbrándonos, familiarizándonos con lo que intenté, no solo con lo que logré como resultado. Entonces, por ahí digo, bueno, retar
retarnos a nosotros mismos a salir de espacios de comodidad. Por ejemplo, bueno, si me da miedo hablar con una persona, bueno, esta semana me voy a desafiar a intentar escribirle. Empezar e ir Mm. poniéndome a prueba, no, no digo a cuestiones extremas, lógicamente, pero a aquellos miedos chiquitos, empezar a intentar cruzar ese puente, porque empezar a generar este tipo de experiencias de cambio, de transformación, aunque sean muy chicas, es lo que nos permite, como les decía anteriormente, recompensarnos, celebrar, mimar a nuestro cerebro y que nuestro cerebro empiece a ser más flexible y no tan rígido a, bueno, le tengo miedo a esto, es una puerta cerrada bajo 5 candados, sino decir, bueno, ¿qué sí tengo como posible? ¿Qué hay de posibilidad en esto? Y otra cosa interesante, una vez que puedan escribir, dibujar, materializar el miedo, es decir, bueno, ¿qué me viene a enseñar este miedo? ¿Qué oportunidad de aprendizaje? Porque bueno, yo que soy coach de reinvención profesional, muchas veces aparece esto de, me da miedo abandonar mi profesión, me da miedo cambiar de trabajo, me da miedo. Entonces digo, bueno, tanto miedo ahí, ¿qué oportunidad de aprendizaje aparece? Quizás aparece la oportunidad de aprender acerca de la relación que tengo con el dinero, Mm. quizás la oportunidad de aprender cuán abundante veo mi vida o escasa, empezar a trabajar mi mentalidad, mi mindset en ese sentido. Entonces, bueno, creo que ahí aparecen aprendizajes interesantes. No sé, Ivette, si se te ocurre algún ejercicio. Si no, bueno, vamos terminando y voy contando el efecto cebolla porque ya veo que muchos ahí me preguntan, voy a hacer. Después no va a ser tanto, pero bueno, es un lindo ejercicio. Como ejercicios, es que hay tantos, es que se tendría que personalizar, pero ¿qué tal si paramos? Que a lo mejor como vamos tanto en piloto automático es imposible. Si no paras, el primer ejercicio para. Para donde tú quieras. Di si es en la cama, en la naturaleza, en la montaña o en el mar, en la terraza, en plena ciudad porque a ti te da la calma. Qué tal si decimos a quien nos está escuchando y viendo ahora y a posteriori, en diferido, que pare un momento? Porque es primordial escucharnos, que es diferente a oírnos. Y con el piloto automático solo oímos el ruido mental, el zumbido que nos molesta. Y si no nos escuchamos, no nos daremos la oportunidad de modificar aquello que nos molesta o que ya no funciona. Claro, me encanta. Me encanta salir, la oportunidad de salir del piloto automático, ¿no? Mm. Yo creo que lo que pensamos, nuestros pensamientos nos hacen sentir, o sea, nuestros pensamientos nos llevan a nuestras emociones nos llevan a nuestros comportamientos y nuestros comportamientos nos llevan a los resultados que logramos en nuestra vida. Entonces, quizás ahora es un buen ejercicio, me encantó, Ivette, esto de parar y decir, ¿qué estoy pensando respecto de esta situación? Porque si Exacto. en este contexto de incertidumbre, de cambio, de crisis, pienso que no hay posibilidades, que no puedo lograr ningún cambio, que los miedos me aquejan, que seguramente experimente emociones de frustración, de miedo, de desgano, y eso a qué acciones me va a llevar. Me va a llevar a que me quede paralizado, a que Mm. tenga poca energía, y qué resultados voy a lograr. Pocos. Entonces, está bueno empezar a revisar qué pienso y me encantó esto, ¿no? El otro día una consultante me dice, ahora me fanaticé y tengo alarmas, digo, bueno, habría que ver, a lo mejor existe una app que te avise, para y pensá, salí Mm. del piloto Mm. automático y Mm. empezar a Seguro. revisar esos pensamientos. Y esos pensamientos te acercan a posibilidades, te acercan a los resultados, te alejan, qué emociones te generan. Si te generan emociones de miedo, de rabia, como decíamos antes, otra emoción básica, qué acciones va a llevar en consecuencia, ¿no?
Así que exacto. me encantó. Podríamos generar la app de pare, Pues saque mira, vamos anécdota a automática. estudiarlo, ¿eh? Como buenas mujeres, estamos siempre viendo qué se puede generar. Exacto, exacto, a tope. Bien, bueno, muchísimas gracias, Ivette, por esta conversación. La verdad que un placer que siempre conversar con vos y que nos acerques. Nos conocimos y compartimos un espacio maravilloso gracias a Cristina Rojas y muchas mujeres que están acá, el After Work de mujeres, mujeres emprendedoras. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme. No sé si hay algo más que quieras agregar, si no cuento el efecto cebolla. Pues voy a dar las gracias para darme esta oportunidad de estar junto a tu comunidad y haber confiado en mí y sobre todo esta charla tan amena y que lo he disfrutado muchísimo. Y espero que todas vosotras y vosotros que estáis fuera, bueno, fuera de la pantalla, o sea, que nos estáis viendo en diferido, también hayáis disfrutado. Y por favor, tira ya efecto cebolla, tira. Bueno, ¿querés contar cómo surgió la anécdota de cebolla? Contá y después yo cuento el ejercicio. Pues precisamente fue en unos de los After Work de Cristina Rojas, en que cada 2 miércoles, pues una de las mujeres empresarias y emprendedoras que formamos parte, pues damos un taller de nuestro expertise. Y nada más y nada menos, yo lo di de los miedos. ¡Chacha! ¡Sorpresa! Que de allí viene que después me propusiera Tania. Y bien, ahora no recuerdo, pero la cuestión era una de las técnicas, creo, Tania, que utilizabas para... Claro, una de las de las técnicas para trabajar el miedo que yo uso con mis consultantes es ver el miedo como si fuera una cebolla y empezar a sacarle las capas. Y la idea es decir, bueno, ¿cómo saco las capas a esta cebolla? Preguntándome incansablemente a qué le tengo miedo. Por ejemplo, si mi miedo es al que dirán, y mi miedo es hacer un vivo por, bueno, ¿qué dirá la gente si me equivoco? Bueno, ¿y si te equivocas? ¿A qué le tendrías miedo? Y si me equivoco, lo elimino al vivo y no le tendría miedo a nada. Bueno, empezar preguntándose incansablemente qué es lo máximo que podría ocurrir si ese miedo se materializa y qué harías en consecuencia. Entonces, eso es sacarle las capas al miedo, preguntándote incansablemente a qué le tengo miedo. Y si esto ocurre, ¿a qué le tendría miedo? Y a mí me encanta hacer este ejercicio en sesiones de coaching porque veo cómo el consultante empieza a sacar las capas de la cebolla y se encuentra con un miedo totalmente debilitado, que no era tal. Y bueno, la anécdota radicó en que yo dije cebolla y eran todas ¡Ay, sí, españolas. verdad! La Cristina, ¿cómo lo dijo? ¡Qué Esa sexy! pronunciación sexy. Sí, digo, espero que tiene que ser argentina. Les resultaba muy sexy el cebolla, dice una palabra tan vulgar dicha por una argentina, la había transformado en una palabra sexy, pero bueno, esa es la anécdota con la cebolla, así que las animo a todas a hacer el efecto cebolla con sus miedos y a preguntarse incansablemente detrás de ese miedo a qué le tienen miedo y seguramente desaparezca ese gran monstruo y quede un cabo finito de miedo al cual van a poder conquistar, tomar de la mano y seguir avanzando. Y ves, Totalmente. me gusta preguntarles a todos si podrían escribir una frase en el cielo que la lea todo el mundo. Ay, qué tema este. ¿Cuál sería esa frase? ¿Qué frase te gustaría escribir en el cielo para que todo el universo la pueda ver? No tengas miedo al miedo. Bien, tal cual, tal Ya cual. está. Tan sencillo y tan complejo a la vez. Ujú. Porque muchas veces nos asustamos tanto de nuestros propios miedos y así no podemos avanzar. Totalmente. Gracias, gracias enorme, gracias a todas las mujeres que estuvieron acá, Ana Laura, Oyanco, Gaby, bueno, todas, Celia. Erika, Laura, todas, muchísimas, Anto, muchísimas gracias. Un placer y bueno, vamos por más de estos espacios. Yo lo disfruté un montón. No tuve Claro, miedo.
Yo tampoco, a por todas, al siguiente nivel. Al siguiente nivel. ¿Cuál es tu próximo nivel? Y allá vamos. Gracias. Un beso Un enorme. placer. Gracias. Cuidaros, chao. Adiós. Chau, chau.